Araceli, a ver, ¿cómo estás con tu trabajo práctico? Hola Gloria, ¿cómo estás? Bien, profe, estoy Buenas. ultimando detalles. Qué bueno, voy a tomar la asistencia, chicas. Hola, profe, ¿qué tal? Hola, hola, hola. Un ratito, a ver un poco, hoy Sí. es el 23 ya. Vamos terminando, chicas. Nos acercamos al final. Gloria Sosa. Sí, presente, profe. Sí, mi amor, estoy tomando tu presencia. El de Araceli. Araceli Montserrat. También. Cuánto me alegra que ya estén. Háblenme de su trabajo práctico. En ¿Cómo mi caso, están? por ejemplo, me parece muy interesante realmente, porque yo no tenía idea de quién era Alfred Binet y ¿Cuál es tu investigándole tema? conocí. Araceli, ¿cuál es tu tema? De mí es Alfred Binet, profe, Ah, qué bueno. Y el ya lo padre de estás los test de conociendo ahora. inteligencia. ¿Eh? El padre de los test de inteligencia, digo, sí, muy Sí, interesante. imagínense el creador, de los test de inteligencia. Es fundamental. Ustedes van a manejar muchísimo eso. Está ya acá Mara Piris Arroyo. Ivana. Voy a tomar la lista. Estoy tomando la lista. Profe, Hola. soy Nancy Arroyo, pero estoy con el usuario de mi hija. Ah, eso Ahora es lo que me estaba resultando extraño, pero por el Arroyo, el apellido. Ahora Estaba lo tratando de ubicar. Gracias, Nancy. sí, lo Gracias, modifico. Nancy. Excelente. Me estaba hablando Araceli de su trabajo práctico. Alfred Sí, profe. Binet es su tema y ahora Y el mío ella se es- está enterando de que es el creador, el padre de los test de inteligencia. Fundamental que ustedes conozcan de cómo nació, cómo se generaron esos tests, para que puedan apreciar y el día de mañana sean ustedes a lo mejor creadoras de otros test de inteligencia, porque ustedes ya están en otra época, ¿verdad? Hoy en día la tecnología está de punta y dentro de unos 5 años, para cuando ustedes se reciban, 4 o 5 años, cuando ya se estén preparando para el doctorado, probablemente haya ya otras creaciones, ¿verdad? Y entonces puedan crear sus propios tests. Bueno, entonces le tenemos a Araceli, a Gloria, a Nancy. Excelente. Y Gloria, ¿cuál es tu tema de trabajo práctico? Sobre Aristóteles, profe. Qué bueno, le vas a conocer a fondo a Aristóteles, ¿eh? Sí, profe. Aristóteles tiene un cúmulo de conocimiento que seguimos hasta hoy en día, Sí. hasta hoy en día. Filósofo científico griego. Sí, una riqueza de pensamiento tiene, una riqueza de pensamiento, la Así es. potencia, el acto, cómo se adquiere el conocimiento que hasta ahora sigue vigente, Habla de las Sí. sensaciones, de las percepciones, De fundamentales. la lógica, la La estética, de la lógica. metafísica. La Sí, metafísica. la metafísica, la lógica. Creo que es el primer filósofo que trabajó en forma sistemática, ¿verdad? Exactamente. Porque viste que Sócrates no escribió nada. Y Sí. Platón, todos sus diálogos se basan los diálogos de Platón en lo que Sócrates enseñaba, decía, ¿verdad? Es muy importante. Yolanda, Sí. ¿qué tal Yolanda? ¿Cómo estás? Hola, profe, súper. Hola, Yolanda de Los Ángeles. Micaela. Ah, Yolanda Micaela, porque tengo dos Yolanditas.
Yolanda Micaela. Excelente. A ver un poco. ¿Por qué acá? Ah, no, este no es. Acá es Yolanda Micaela. Muy bien. Estamos. A ver, Nancy, ¿cuál es tu tema de trabajo práctico? Mi tema es con Wund. ¡Wum! Sí, y ahí es donde me di, o sea, estudiando y empezando a hacer el trabajo, que fue el fundador del primer laboratorio de psicología experimental. Excelente. Gun es como nuestro papá grande. Sí, eso es lo que estoy investigando ahora y justamente nos toca en poco tiempo presentar ¿cómo se llama? Psicología experimental, que es una de las materias que tenemos, también un experimento también que debemos de presentar. Ay, qué lindo. Te va a servir como la parte teórica entonces, ¿eh? Exactamente, sí, Claro. sí, sí, Ah, te viene como anillo al dedo entonces. súper bien. Qué suerte. Y Yolanda, ¿cuál es tu tema, Yolandita? Mi tema es Hipócrates, Hipócrates de Kos. Hipócrates, ¿eh? Hipócrates. Imagínate todo lo que él nos dio de sus conocimientos acerca de la medicina, sobre todo. Y el primer test de caracterología, que hasta hoy el ACEMAM está basado en los temperamentos que él creó. Hipócrates es fundamental. Cuánto me alegro que son temas muy importantes. Pero ¿hasta cuándo tienen para alzar al foro? Hoy, profe, porque tenemos que rendir ya el El lunes. 6 van a Tenemos que rendir. exponer, No, pero el tenemos que 30 exponer tenemos el clase lunes. todavía. El 30 yo tengo que Teníamos que presentar exponer. la planilla el 6. Entonces, hasta el próximo lunes pueden alzar ustedes sus trabajos prácticos. Hasta el próximo lunes 30. Tienen tiempo. No era hasta el 31, profe. ¿Eh? No era hasta el 31. El 31, ¿por qué no es nuestro día? ¿Cómo van a alzar? El Vos 30. habías dicho el 31. No, pero el 31 va a ser martes. ¿Y cómo van a ok. alzar el foro si nuestro foro es el 30? Ah, no, porque yo había entendido así. No, mi amor, escuchaste mal. Sí, Viste que es cada lunes y sí, el claro. próximo lunes es 30. No, hay 31. Profe, ¿podés especificar otra vez? ¿Te acuerdas que tenemos que introducirnos a dos temas también de los compañeros? Sí, como vamos a aclarar todo lo que se refiere al trabajo práctico ya ahora. Y después Gracias, vamos a volver a repetir. Bueno, el trabajo práctico se realiza de acuerdo a una rúbrica establecida, ¿verdad? Ustedes leyeron la rúbrica y esa rúbrica está basada en la guía metodológica de trabajos prácticos que impone la universidad. Está establecida por la universidad. Entonces se corrige de acuerdo a eso. Segundo, este trabajo, ¿verdad? El trabajo práctico tiene un valor de 10 puntos. Es fundamental. Parece pocos puntos, pero un punto es crucial muchas veces para el estudiante, ¿verdad? Bueno, el trabajo práctico, una vez alzado al foro, la estudiante que alzó ya su trabajo al foro debe acompañar con su intervención en dos trabajos de los compañeros, de dos compañeros. Tiene que hacer su aporte en esos trabajos prácticos de los compañeros, de dos trabajos prácticos, ¿verdad? Entonces ahí se completa el puntaje total del trabajo práctico. Profe, o sea, esos aportes serían en el foro. En el foro mismo, claro. Okay. En el foro tiene que subir el aporte de los compañeros, de cada compañero, ¿verdad? Okay. Por ejemplo, alguien va a hacer un aporte sobre el trabajo de Hipócrates, sobre el trabajo de la compañera.
Y va a decir, bueno, yo encontré que Hipócrates hizo esto, aquello, o recibió esta crítica o esta observación, o siempre hay algo que agregar, ¿verdad? Hacer un aporte, porque nadie en forma particular puede saber todo, ¿verdad? El conjunto de personas suman los conocimientos. Por eso lo que es importante que ustedes hagan su aporte, ¿verdad? Su aporte en, acerca del trabajo de la compañera, del compañero. Porque eso enriquece, porque quiere decir que ustedes leyeron, además de lo que leyó la compañera, leyeron un poco más que eso, ¿verdad? Saben algo más. Y la suma de nuestros conocimientos nos enriquece a todos. Eso es muy importante. Anaí está llegando también. Vamos a tomarle la asistencia a Anaí. Hola, profe. Ana Sofía. Gracie. Vamos a ver, Ana Sofía. A ver. Ana Sofía Cardoso. Ya está. Después está Anaí. Excelente. Gracie también, profe. Gracie, sí, estoy viendo. Gracie. Gracie. Hola, profe. Miguel Hola. Núñez, presente. ¿Tu nombre? Miguel Núñez. Ah, Miguel. Miguel Núñez. Miguelito está llegando. Miguel Núñez. Bueno, bienvenido. ¿Cuál es tu tema de trabajo práctico, Miguel? Sócrates. Sócrates. Ah, tenés mucho que decir de Sócrates, ¿eh? Fundamental. Sócrates. Bueno, y Anaí, ¿qué tema tiene Anaí? ¿Cuál es tu tema, Anaí? ¿Cuál es tu tema, Ana? Ana Sofía. El mío es el de Darwin. Darwin. Sí, Qué Charles. bueno, en la teoría de la evolución. sí, ese mismo. Excelente, Darwin. Sí, Anaí. Gracie, ¿cuál es tu tema? Profe, yo todavía no vi, sinceramente te digo, estoy volando en fiebre ahora mismo. Ay, Dios mío, ¿y cómo estás? ¿Cuál es tu diagnóstico? Y profe, todavía no sé, la verdad que estoy esperando que me haga efecto todo el remedio que estoy tomando y Dios mío, que te posiblemente- mejores, mamita. y gracias, Que profe. te mejores lo más pronto posible. No, la gripe está dando muy mal ahora. Ahora tenemos la epidemia de la gripe. Se nos Buenas presentó tardes, la gripe. profe. Sí. A mí me anotaste asistencia, ¿Cómo es tu nombre? ¿Es Verónica. Nancy? No, ¿qué Nancy? Verónica. ¿Cómo? Vero. Verónica. Verónica Guzmán. Verónica Alejandra. Ya te tomo ahora mismo, Verónica. Gracias, profe. Pues nada. ¿Cuál es tu tema, Verónica, de trabajo práctico? Herman Ebbinghaus. ¡Oh, qué bien! Ebbinghaus. Excelente. Así que vamos a conocer mucho más de todos estos personajes. ¿Qué les parece si comenzamos? ¿Sí? Vamos a compartir pantalla y vamos a comenzar nuestra clase de hoy. ¿Sí? Son las... ¿Qué hora es? A ver. Sí, pasaron 15 minutos. Entonces vamos a compartir ya pantalla. Acá. ¿Está bien? Yo quiero... ¿Están viendo ustedes? Sí, profe. ¿Están viendo? Estamos en la penúltima unidad. Tenemos 5 unidades en el programa. Ustedes se habrán fijado, ¿verdad? Y esta unidad es fundamental para
porque habla todo sobre el problema de la enfermedad mental. La unidad 4 comienza con los primeros enfoques acerca de la enfermedad mental. A ver, vamos a agrandar más. Y vamos a ver. Hagan preguntas, chicas, de acuerdo al desarrollo del tema, no hay problema, que puedan ustedes interrumpir cuando quieran. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Bueno, profe. Sí, ¿Me están profe. escuchando? Bueno, Profe. la primera parte de esta lección habla de cómo se trataba, ¿verdad?, a los enfermos mentales en Europa, sobre todo, ¿verdad? Y comienza así, dice, la brujería en Europa, dice el capítulo. ¿Qué es lo que pasa acá? Que a lo largo de la historia se ha visto que ya sea filósofos, teólogos, sacerdotes, dice ministros, rabinos, chamanes, amigos, parientes, dice, han confrontado varias formas de enfermedad mental, ¿verdad? Todos han intentado vencerlas. Pero ¿qué pasa? Que al comienzo a los pobres enfermos mentales se le consideraban como apropiado, voy a decir, invadidos por demonios, por seres de otros planetas, voy a decir, o porque eran personas pecaminosas, no deseables en la sociedad, y fueron personas muy maltratadas, además de su enfermedad, lo que habrán sufrido estos prójimos, ¿verdad? Y entonces vemos que inclusive a las personas que tenían como alucinaciones, y eso se le trataban como poseídas por brujos, ¿verdad? Como unas personas brujas. Pero ¿qué pasó? Con todo eso que pasó, ustedes van a ver, hay una famosa película que en este momento no recuerdo, una película de un hospital psiquiátrico, que si llego a encontrar la dirección, me gustaría que vieran esa película y van a ver ustedes cómo se le trataba a los enfermos mentales y cómo una psiquiatra comenzó a cambiar esa visión implementando el arte, ¿verdad? La pintura, el dibujo en ese hospital psiquiátrico. Pero fue hasta el siglo XVIII que las primeras reformas sistemáticas en el cuidado y tratamiento de la enfermedad mental fueron hechas. Y en 1896 que la psicología clínica fue establecida como parte de la psicología, ¿verdad? Los sujetos que en la actualidad serían diagnosticados como mentalmente enfermos eran tratados como pecadores perversos y castigados por sus pecados. Imagínense, prójimos, ¿verdad? Y aparece Phyllis Pinel. En el programa dice Pinel con B corta, pero es Pinel realmente el apellido. Bueno, y antes de entrar ahí les voy a leer algo. Dice, referencias a fobia y a estado de ansiedad se encuentran en los tiempos más antiguos de la historia registrada. Y va a encontrar el que tiene el trabajo práctico sobre Hipócrates, por ejemplo. Hipócrates diagnosticó y trató de la manía, la melancolía, la paranoia y la histeria. Ya era conocida en aquel entonces. Y él desafió la creencia de que la epilepsia fuera una enfermedad divina. Era considerada como una enfermedad divina debido a que no encontraban el tratamiento adecuado para la epilepsia. Y él desafió esa creencia diciendo que no tenía nada de divinidad, que era algo orgánico y psicológico, ¿verdad? Dice, Antifón, un contemporáneo de Sócrates, trató, por ejemplo, el dolor y la melancolía con métodos socráticos. La Biblia describe desórdenes mentales. Ustedes, si habrán leído alguna vez la Biblia o habrán escuchado alguna homilía, van a recordar
que había unas personas poseídas por el demonio, decían, ¿verdad? Porque creía que estaban poseídas por el demonio y que fueron desalojados de sus cuerpos, ¿verdad? Y implantados en unos cerdos, dice, ¿verdad? Pero eso está tratado en la Biblia. Dice, la Biblia describe desórdenes mentales y conductuales e incluso una temprana prueba de personalidad, dice, en la cual el Gideón seleccionó a sus soldados. Imagínense, ya había una psicología laboral. Gideón era un personaje que seleccionó a sus soldados con base a qué tanto miedo reportaba, cuánto grado de miedo tenía y cuánta agua bebían de un arroyo. Entonces le hacía la selección para elegir a sus soldados, ¿verdad? Pero fue hasta el siglo XVIII que las primeras reformas sistemáticas, como les leí, en el cuidado y tratamiento de la enfermedad mental fueron hechas. Y en 1896, ya en el siglo XIX, que la psicología clínica fue establecida como parte de la psicología. Se sabe que durante la mayor parte de la historia registrada, la situación de la enfermedad mental ha sido desesperada. Y hasta ahora, ¿saben, chicos? Si ustedes, no sé quién de ustedes habrá visitado el hospital neuropsiquiátrico, le dicen ahora. Antes se llamaba manicomio. La calle Luna, cuando se decía andate a la calle Luna, quería decir andate al manicomio. Y cómo viven los enfermos mentales. ¿Alguien alguna vez visitó el manicomio, el hospital neuropsiquiátrico? ¿Alguien tiene conocimiento? Sí. No, profe, ¿No? yo no. ¿Vos no? ¿Quién Yo no sí, profe. tampoco? Yo sí, conozco. Nancy, Sí, conozco. ¿visitaste a algún paciente, pariente o cómo? ¿Cómo conociste? No. Fue una visita para un curso que estaba haciendo en la parte de consejería que di. Es una tecnicatura que estaba dando y Sí. teníamos que ir a visitar a uno de los pabellones porque están como divididos. Sí, ¿verdad? están clasificados. Sí. Exactamente. Sí. Y estábamos dentro de los pabellones que son de la gente de ambulante. De ambulantes, sí. ¿No vieron ustedes lo que están en las celdas? No nos permitieron. No. Oportunidad de ver a la gente que están en las celdas, eso, ¿verdad? Bueno. Sí, es como que la periferia nomás. En la periferia. Yo tuve la oportunidad de hacer una práctica de 3 meses, de lunes a viernes, con 8 horas de cada día en el hospital psiquiátrico y conozco de aquel entonces, ¿verdad? Y realmente no creo que haya cambiado mucho eso, pero algo se habrá mejorado. Yo les invito a las personas y todos los que siguen, todos los que están interesados en psicología, debería conocer el hospital psiquiátrico, ¿verdad? Para que tengan una idea de las personas que sufren de su salud mental. Porque imagínense, uno puede vivir probablemente sin un brazo, sin una pierna, sin un dedo, ¿verdad? Puede vivir sin cabello, calvo, puede vivir sin escuchar bien, sin ver bien, puede vivir ciego inclusive, pero la vida va a ser siempre distinto que vivir sufriendo de la salud mental. Por eso es muy importante que toda persona que se interese en la psicología tenga un conocimiento un poco más profundo de lo que es conocer y verle a las personas que carecen de salud mental. Bueno, Profe, una sí, consulta. Sí. Tomando este punto, cuando hablamos de este tipo de nosocomio, del Sí. único que podemos hablar es el que se encuentra ahí sobre Venezuela. Sí. El único. Antes, ¿sabes qué, Nancy?
Yo Sí. no conozco otro hospital psiquiátrico, Sí, pero yo tenía conocimiento que existían clínicas privadas, sí, sí, sí. clínicas privadas. De aquel, yo te estoy hablando de mucho tiempo atrás, no sé de las clínicas privadas de hoy en día, pero las Sí, sí. clínicas privadas de aquel entonces no tenía mucha diferencia con lo que era el Hospital Nacional. Correcto. ¿Entendiste? Sí, sí, sí. De aquel entonces, yo no sé cómo estará hoy en día el tratamiento de los enfermos mentales, porque se había hablado de la necesidad de la desinstitucionalización de los enfermos, sacarles de la institución a los enfermos mentales y no tenerles ahí porque empeora el caso muchas veces. Sí, sí, sí. No He sé. sabido de casos que han empeorado por eso. Sí, empeoran, en vez de mejorar, empeoran. Porque Tuve el un caso tratamiento, cercano de ¿eh? una persona, que tuve un caso cercano de una persona en Sí. donde tenía un grado de bipolaridad alto, Ah, no sé, creo que era grado 3, no sé cómo serían los grados, sí. ¿verdad? Mm, Y se fue a un hospital normal y le ah, enviaron a este hospital que está sobre neuropsiquiátrico. el Ah, neuropsiquiátrico, sí, y realmente fue, pero involutivo el cuadro. sí. Así yo creo eso firmemente. Puedo creer eso. Sí, sí. Así mismo. Sí, bueno. Entonces dice, les voy a hablar un poquito más. Dice, durante la mayor parte de la historia registrada, la situación de la enfermedad mental ha sido desesperada. Aunque algunos médicos griegos y romanos hicieron un intento por entender la enfermedad mental de manera científica, el declive de la civilización greco-romana, ustedes saben que hubo un gran declive, fue testigo de un retroceso de los relativamente iluminados enfoques de hombres como Hipócrates y como Galeno. Ellos son los primeros médicos que se interesaron en la salud y sobre todo Hipócrates en la salud mental. Los sujetos que en la actualidad serían diagnosticados como mentalmente enfermos eran tratados como pecadores perversos y castigados por sus pecados. Inclusive Martín Lutero, imagínense, Martín Lutero, que habló de la transformación, vamos a decir, de la religión de aquel entonces, en su texto, Charlas de Mesa se llama su texto, describió a los débiles mentales como personas ateas. Imagínense, los débiles mentales como personas ateas, poseídas por el demonio, sin razón y sin alma. Estaban permanentemente condenadas estas personas. Aún más dice que los mentalmente trastornados no se comportaban como las personas normales. Durante siglos fueron considerados como no humanos inclusive. Como ellos no tenían conducta normal, eran considerados no humanos, no eran seres humanos. Y entonces eran sometidos a abusos barbáricos. Tales individuos también servían como convenientes chivos expiatorios cuando venían epidemias, enfermedades. Ellos eran los chivos expiatorios a quienes se les liquidaban, se les culpaba a ellos. Y también, dice, había delirios de grandeza, de alucinaciones y otras patologías, sin duda, subyacentes a la conducta de los papas. Los papas también sufrían de salud mental, pero eran papas, reyes, tiranos, locos de los primeros siglos. Pero como ellos estaban en la posición alta de la sociedad, no se lo consideraban como enfermos mentales. Y después, en aquella época también se habla
El martillo de las brujas. Es una obra, imagínense, esa obra, dice, el trabajo definitivo que describió las características, la identificación y el castigo a las brujas en Europa fue llamado el martillo de las brujas, que fue publicado en 1510. ¿Quiénes fueron sus autores? 2 sacerdotes dominicos alemanes, Johann Sprenger y Kremer. Y ahí publicaban todo lo que tenía que, a qué se le debía, a los martirios que se le debía someter a estas personas enfermas. El martillo de las brujas llegó a ser un libro de texto de la Inquisición. Imagínense a dónde se llegó en aquel entonces. Qué desgracia, ¿verdad? Y después habla del Malleus, dice el martillo, significa martillo. Tenía 3 secciones principales, el libro, donde era el texto de la Inquisición, el texto donde estaba la metodología de toda la tortura. Y eso estaba aceptado con licencia papal por los reyes y por sería por la teología de aquel entonces, por la Facultad de Teología de la Universidad de Colonia, que era en Alemania. Dice, el martillo de las brujas se llamaba ese documento. La primera parte de ese libro proporcionaba prueba de la existencia de las brujas y explicaciones de sus acciones. ¿Quiénes eran las brujas? ¿Qué hacían las brujas? La segunda sección proporcionaba descripciones de las características y acciones de las brujas, y la tercera sección esbozaba las formas de examinación de brujas y la manera de asegurar confesiones completas. Le hacía confesar bajo tortura. Bueno, entonces le tenemos acá a Phyllis Pinel. Dentro de ese mundo, ¿verdad?, bárbaro, aparece Phyllis Pinel, ¿verdad? Ven ustedes que él es del siglo XVIII y siglo XIX. Dice, es descrito con frecuencia como el padre de la psiquiatría científica. Era una persona tranquila y tímida que vivió antes, durante y después de la Revolución Francesa y provocó una revolución. Él es un genio. Revolución en el cuidado y tratamiento de los enfermos mentales. Pinel resolvió tomar cada oportunidad para estudiar la demencia. Él se interesó en las personas que sufrían de su salud mental. Encontró importante el trabajo de Joseph Dakin, que tocaron una cuerda sensible de sus corazones. Dakin creía que la demencia era una enfermedad que debía ser entendida y tratada con los métodos de la ciencia natural. Eso le sirvió de base y motivación a Pinel. Los dementes no eran animales depravados, sino personas enfermas que necesitaban tratamiento. Mirar a un loco y divertirse, decía Dakin, era ser un monstruo moral. ¿Por qué dice eso? Porque en los hospitales se le tenían a estas personas y se le mostraba al público. El público pagaba, creo que una entrada, y se iba y miraba, observaba, miraba como un espectáculo la conducta de estos enfermos. Imaginen. Y se le usaba como, qué sé yo, como marionetas, ya decía. Así se le usaba a los enfermos. Lo primero en hacer fue revisar los papeles de ingreso. ¿Qué hizo Pinel? Pinel se le nombró médico del hospital, ¿verdad? El hospital Bicêtre. Hay que pronunciar en francés, está en francés, pero yo le leo como está escrito. Lo primero en hacer, Pinel, fue revisar los papeles de ingreso, dice, de todos los internos, para conocerle, ¿verdad?
y luego inspeccionar el edificio. Él comenzó a inspeccionar el edificio, era tétrico, encontrándose de manera individual con los habitantes, o sea, con cada enfermo, y observando su conducta, ¿verdad? La mayor parte de los enfermos estaban encadenados. Los muros de la Bicêtre eran patrullados por arqueros para prevenir las fugas. ¿Cómo se iban a fugar si estaban todos encadenados? La mayoría estaban encadenados. Prójimo. Pinel dice, decidió que su primera medida sería quitar las restricciones físicas de muchos de los internos. Le sacó los grilletes, lo que le estaba atando a la cabecera de su cama o a la pared. La amabilidad y un trato humano reemplazarían los encadenamientos y el abuso. Pero por supuesto, antes de realizar estos pasos, Pinel se tuvo que pedir permiso del Concilio Revolucionario a cargo del municipio de París. Y por tal idea fue considerado como un loco. Dijo, este es más loco de lo que están internados porque le quiere largar a los locos. Le trataron también como locos a él, ¿verdad? Dice, pero Pinel procedió de una manera precavida y sistemática, comenzando en 1793 con un pequeño número de internos. Él observó de manera cuidadosa los efectos de habérseles quitado sus grilletes. Dice, él se puso a observar cómo era la conducta de los que se quedaban libres. ¿Y saben qué dijo después Pinel? El mejor libro de texto del médico es la conducta del paciente. O sea que cuando uno está observando al cliente, ahora se dice cliente, se dice paciente, ¿verdad? Usuario. Dice, el mejor libro de texto del médico es la observación del cliente, del paciente. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está vestido? ¿Cómo llegó al consultorio? ¿Cómo se sienta? ¿Cómo se retira? ¿Qué dice? ¿Qué piensa? ¿Cómo suspira? ¿Respira? Mueve los brazos, las manos, los pies, lo que sea, ¿verdad? Ese es el mejor libro de texto que uno tiene en la vida. Mejoró la calidad de los alimentos de los internos, porque le daban de comer de lo peor. Mejoró la calidad de los alimentos de los internos y terminó con todos los tratamientos curativos. ¿Saben cómo hacían los tratamientos curativos? Como el molinete, el agua. Le hacían girar no sé a qué velocidad y le derramaban agua. Le hacían tomar vomitivos, le hacían la sangría, le hacían como una hemorragia. Imagínense, comían poco, estaban desnutridos y le hacían la sangría como tratamiento. Bajo la dirección de Pinel, los tratamientos crueles fueron prohibidos. Se sacaron todos estos tratamientos, ¿verdad? Y promovía que los enfermos mentales no son personas culpables que merecen un castigo, sino individuos enfermos necesitados de tratamiento. Él cambió totalmente la visión hacia los enfermos mentales. Le debemos a él la mejoría en lo que se refiere a la psiquiatría. Fabuloso Pinel. Después le tenemos a su seguidor. Pinel también, después de ese hospital de Bicêtre, se fue a la Salpêtrière, es otro hospital donde estaban internadas las mujeres enfermas de salud mental. Y tuvo el mismo tratamiento también, ¿verdad? Él siguió la misma línea de conducta con esas internas. Y yo creo que ahí tuvo una experiencia negativa con una de las internas que fue liberada. No recuerdo muy bien. Ustedes van a encontrar con más exactitud en el libro. Da gusto leer todo lo que se refiere al tratamiento de los enfermos mentales. El otro actor que tenemos que saber es Rainer Werner. Este es ya del siglo XIX y siglo XX. ¿Qué hace Werner? Werner fundó la primera clínica psicológica en los Estados Unidos, en la Universidad de Pensilvania, en el 1896. Aunque entrenado como psicólogo experimental, él creía que la psicología debía ayudar a la gente. ¿Recuerdan ustedes
que hay una diferencia entre el empirismo y el funcionalismo. El empirismo pues estudiaba más bien lo experimental, la estructura, todo eso, el estructuralismo. Y el funcionalismo se diferencia porque quiere encontrar la utilidad de la psicología para mejorar la calidad de vida de la gente, que le sea útil la psicología, que le sea útil a la gente. En particular, vio la necesidad de un área de la psicología, aparte de la psiquiatría, y se dedicó al cuidado y tratamiento de los enfermos mentales. Acá hay una además. Él comenzó con los niños, ¿verdad? El tratamiento de un niño con un peculiar problema, ese fue uno de sus primeros pacientes que tenía problemas de escritura. Le fue referido a Widmer, dice, por su maestro era Pinel. Y esto marcó el inicio formal de la psicología clínica. También se aplicaron técnicas para la cura de la enfermedad mental, en aquel entonces ya con Widmer, como la leucotomía frontal, que era un procedimiento quirúrgico. Y otros tratamientos radicales para la enfermedad mental incluía, por ejemplo, la inducción del coma. Ustedes saben que eso yo creo que hasta cuando yo era estudiante de enfermería y psicología, creo que se hacía todavía la inducción del coma. ¿Qué era la inducción del coma? Con las inyecciones de glucosa se llegaba a producir el coma al paciente enfermo mental y a ver si mejoraba el funcionamiento de la psiquis, de su conciencia. Después, ahí está, inducida con insulina, o sea, la insulina es la hormona, ¿verdad? Pero lo que se le hacía a la inducción del coma era bajándole la insulina. O de convulsiones cerebrales, dice, ¿verdad? Utilizando descargas eléctricas. Eso sí que yo llegué a ver en el manicomio, cuando eso se llamaba manicomio, las descargas eléctricas que se le aplicaba a los pacientes. Y los pacientes le tenían un terror, pobrecitos, a estas descargas eléctricas, porque era acostarles sobre una mesa ahí, una mesa que no era ni acolchada probablemente, y se le conectaba en la sien, ¿verdad? Derecha e izquierda, en la sien, unos electrodos, y le producía una descarga que le daba unas convulsiones terribles. Bueno, eso es Widmer. Le tenemos al otro, Jan Esquirol. Jan Esquirol es del siglo XVIII y siglo XIX. Esquirol fue asistente de Pinel y su sucesor como director de la Salpêtrière. Salpêtrière fue el hospital, ¿verdad?, de las mujeres enfermas mentales. Fue la primera persona en establecer frecuencias relativas de diferentes condiciones mentales. Establecer frecuencias. ¿Qué pasa acá? Esquirol comienza fue la primera en establecer frecuencias relativas, que comienza a aplicar la estadística en sus estudios. Su promedio de duración habla de promedio, habla de frecuencias relativas, y sus pronósticos actuales. O sea que se vuelve mucho más científico ya. La suya fue una aproximación descriptiva, estadística a la enfermedad mental. Él también utilizó antecedentes de casos para establecer las causas más frecuentes de las diferentes condiciones, ¿verdad? Entonces, el estudio de los enfermos mentales iba teniendo un cariz más científico. Esquirol continuó la obra nosológica de Pinel e intentó clasificar las enfermedades mentales. Ya se intenta hacer una clasificación mediante la observación sistemática de sus síntomas. Esto es fundamental porque después les voy a hablar del DSM, que habla de la salud mental, de la clasificación de las enfermedades mentales que ustedes tienen. Yo les estoy copiando eso, la dirección, para que ustedes puedan manejar, no en esta lección, pero en la próxima lección tienen ustedes la clasificación de las enfermedades mentales, que tienen que ir familiarizándose
para que cada vez ustedes estén más compenetrados con todo lo que es la psicología, los trastornos mentales y todo lo que atañe al psicólogo. Dice, Esquirol continuó la obra nosológica de Pinel e intentó clasificar las enfermedades mentales mediante la observación sistemática de sus síntomas, procedimiento que después sería común entre los clínicos. Lo que hoy en día, lo que más hacemos, ¿verdad? Lo que hacen los clínicos es estudiar los síntomas, ¿verdad? Clasificar. Esquirol creía que las ansiedades financieras, las decepciones en el amor y las pérdidas dolorosas eran los factores precipitantes más comunes. Distinguió entre alucinaciones asociadas con la enfermedad mental y las ilusiones, que son percepciones erróneas con significado no clínico, incorrectas pero comunes. ¿Quién no tiene ilusiones, verdad? Antes de Esquirol, ver una ilusión habría sido considerado con frecuencia como indicativo de desorden mental. Dado que la mayor parte de las personas ven ilusiones, esta ecuación debió producir mucha mentira y distorsiones. Esquirol fue el primero en promover que algunas formas de conducta criminal resultan de la enfermedad mental y que una persona mentalmente trastornada no es responsable de sus acciones. Ahí esta es la primera vez que que hay una relación de la enfermedad mental con los derechos humanos, vamos a decir, con los derechos, ¿verdad? De la persona. Porque acá habla que una persona mentalmente trastornada no es responsable de sus acciones. Y esto me trae a la memoria hace poco, la semana pasada creo, fue liberado un hombre que hacía funciones de guardia de seguridad sería, ¿verdad? De algún negocio, de alguna familia, y le mató a un señor y le mató a un señor creo que de 7 balazos, no sé, y le hirió a otro joven. Y en Luque, en el juzgado de Luque, se le declara enfermo mental y salió libre. Ni siquiera en la imposición no se le derivó a un hospital psiquiátrico. Imagínense qué pasó con esa persona. Y decía el periodista que estaba contando, decía, pobre de los vecinos porque si es que es un enfermo mental suelto con tanta agresividad, la sociedad misma, todos nosotros corremos peligro, no solo los vecinos, porque ¿dónde sabemos cuándo podemos encontrarnos con él? La disculpa por demencia es todavía muy controvertida hoy en día, pero no es tanto, ¿verdad? Porque viste cómo hay gente que logra tranquilamente su libertad. Esto es de Esquirol. Y ahora vamos a irnos con Franz Anton Mesmer, otro francés. Mesmer es un médico vienés que atribuyó el origen de numerosas enfermedades orgánicas a un fluido impalpable que atravesaba el universo entero. Creyó que este fluido era vital para la actividad nerviosa del cuerpo y que todos los médicos podían curar muchas enfermedades manipulando el fluido en el cuerpo del paciente con el magnetismo animal. Dice, él trabajaba con el magnetismo animal. Pero, bueno, después vamos a ver cómo comenzó esto. Mesmer fue considerado como el más famoso curandero del siglo XVIII. Él se hizo muy famoso en París, ¿verdad? Porque él creaba su ambiente y hacía creer a la gente que tenía un magnetismo. Primero usaba un magnetismo físico, ¿verdad? A través de metales, pero después fue cambiando
y diciendo que el magnetismo era animal. O sea, ¿por qué dice animal? Porque el magnetismo se transfiere del profesional al cliente, o sea, del médico al paciente. Es el magnetismo, que el médico tiene su magnetismo y le transfiere al paciente, ¿verdad? Y a través de ese magnetismo curaba sobre todo la histeria y todos los problemas de ansiedad y eso. Ganó mucha fama en París, pero después fue muy criticado y ¿cómo sería? Fue deportado de París como un charlatán, como un brujo. No como un brujo, como un curandero. El mesmerismo, llévalo su nombre, el mesmerismo y más tarde dice la hipnosis fue ampliamente utilizado para tratar una variedad de enfermedades físicas y mentales, sobre todo durante los siglos XVIII y XIX. ¿A qué es lo que se debía a eso? Dice que el mesmerismo tiene que ver con la influencia de las mareas, que hay una fuerza universal, un fluido universal que afecta, ¿verdad? Inclusive las mareas de los mares. Las mareas están influenciadas, los mares están influenciados y por supuesto las mareas por este fluido universal, por este magnetismo universal. Y saben ustedes que cuando yo era joven se creía, no sé hasta ahora, se creía que en la luna llena, cuando la luna estaba llena, se desarrollaban o se iniciaban con más frecuencia los trastornos mentales. Tenía relación con la luna llena. Es decir, que era, esa idea venía de Europa, ¿verdad? Mesmer creía que los planetas generan fuerzas celestiales, como les digo, la luna acá en Asunción. Mesmer creía que los planetas generan fuerzas celestiales que pueden ser focalizadas a través de magnetos para afectar el cuerpo humano. Justo, dice, como la luna afecta a los océanos a través de las mareas. La luna afecta a los océanos y a través de las mareas. Y eso es lo que me apareció acá también de las mareas. Bueno, vamos a borrar esto. Mesmer, acá voy a borrar ya. ¿Se puede borrar? Sí. Ahí. Mesmer creía que los planetas, ya saben. Mesmer vivió en una época donde el magnetismo, ¿por qué lo que tenía tanta fama Mesmer? Porque en esa época se descubrió el magnetismo y la electricidad y eran consideradas como fuerzas misteriosas, ¿verdad? Y estaban recientemente introducidas esa fuerza al pensamiento científico. Entonces, Mesmer no tuvo mejor idea que aplicarlo en el campo de la psicología. Mesmer comenzó su práctica médica, dice, con una terapia magnética que le sugirió un sacerdote jesuita, que fue el padre Maximilian Hell. Este era profesor de astronomía en Viena. Él tenía conocimiento de astronomía. Y poniendo 2 imanes, por ejemplo, dice, en las piernas y al nivel del estómago de una joven histérica de 27 años, que fue su primera paciente, la señorita Osterlin, produjo una marea artificial. Esa es la palabra que usa, una marea que destruyó los obstáculos que se oponían al libre tránsito del fluido magnético por esos órganos, logrando con ello la curación. Porque dice, bueno, lo que pasa es que con los órganos del cuerpo existen obstáculos, ¿verdad? Que impiden que funcionen bien, con salud. Entonces se genera la enfermedad. Y él comenzaba a aplicar, dice, su magneto, él tenía, yo creo que tenía así como una varita de metal, dice, que con el cual tocaba a sus pacientes.
¿verdad? Pero poco después descubrió que esta no era producida por el magnetismo físico, o sea, no era producida por la varita de metal, sino por el magnetismo animal, quiere decir que su propia fuerza como persona, su fuerza, una fuerza o fluido que emanaba de su persona y tendía a propagarse a los demás cuerpos, lo mismo que la electricidad es. Los imanes no eran esenciales entonces para el tratamiento y solo servían para facilitar la propagación de ese fluido. O sea, el metal era necesario, pero era como un transportador de esa energía que iba del médico al paciente. Mesmer reportó curas magnéticas y afirmó: el arte de la curación alcanza su perfección final. Él creyó que ya descubrió todo para la curación, ¿verdad? Entonces sus colegas médicos, sin embargo, rechazaron sus afirmaciones. Y en 1777, Mesmer fue expulsado de la Facultad Médica de la Universidad de Viena y se le ordenó cesar la práctica de la medicina. Entonces fue exiliado en París. ¿Dónde se fue? Hizo la misma cosa. Mesmer hizo la misma cosa en París. Mesmer dice, atribuyó sus curas a los poderes vivificantes de un fluido sutil con la capacidad de poder transferido de una persona saludable, que era el médico, a una enferma, que era el cliente. También creía que los árboles, él también creía que los árboles podían ser magnetizados. Hacía entonces que sus pacientes tocaran los árboles para llegar a curarse. Y esto me hace recordar de un libro que tengo, la novena revelación, creo que se llama, que dice que los árboles tienen una energía vital. Que los árboles tienen una energía vital y que algunos profesionales les invitan, les aconseja, les orienta a sus pacientes a abrazar a los árboles para que se les transmita esa energía vital de los árboles. Después le tenemos a John Ellison, que fue el primer seguidor de Mesmer. Mesmer después, de vuelta a París, él perdió toda fama, perdió todo, ¿verdad? Prestigio, y tuvo un seguidor que fue John Ellison en Inglaterra. Ellison fue también algo radical como Mesmer, ¿verdad? Pero él dice, ya usó operaciones, él aplicó, ¿verdad? El mesmerismo en operaciones quirúrgicas. Ellison comenzó a utilizar el magnetismo para curar diferentes enfermedades y como una forma de anestesia. Y yo creo que hay alguna, no sé si hasta ahora, pero no hace mucho yo escuchaba que hay como, no sé, llamarle curandero, chamanes, que usan el hipnotismo, pues es parecido al mesmerismo, ¿verdad? Que usan sobre todo para tratamientos odontológicos. El valor de Ellison es que introdujo muchos fármacos nuevos a la práctica médica y fue la primera persona en Inglaterra en usar un aparato que se llama estetoscopio, que es el instrumento inventado en 1816 por un médico francés, René Laennec, ¿verdad? Este estetoscopio es el que nos ponen en el tórax para escuchar el funcionamiento en la espalda, para escuchar los pulmones, ¿verdad? El movimiento pulmonar, la respiración. Y en los bebés el estetoscopio obstétrico, que se usa para escuchar el funcionamiento cardíaco de los bebés, ¿verdad? ¿Quién iba a hablar? Profe, sí, Hola. profe, sí, ahora que vos hablas esto del magnetismo, hay una técnica
en fisioterapia, Sí. que es magnetoterapia. Magnetoterapia. Ahí está. Y se sigue usando Sí, se magnetoterapia. utiliza. Sí, se utiliza. Sí, se utiliza magnetoterapia. Y eso tiene todo su origen en aquel entonces. Y muchas veces está yo digo que es una especie del mesmerismo también. ¿Cómo esto que se aplica con la punta de los dedos? Díganme, en el cuerpo. Con las manos, con las puntas de los dedos en el cuerpo del paciente. No me viene ahora a la memoria. Pero hay una técnica, alguien iba a decir algo, que se aplica así, no es como, bueno, el masaje también es una aplicación, ¿verdad? Pero este es una especie de masaje, pero no con la mano total ni con la fuerza, creo, sino con la yema de los dedos, con la yema de los dedos. Hay una energía, hay un tratamiento que ahora mismo no recuerdo. No recuerdo. Ahora cuando recuerde les voy a decir. Pero se sigue usando. ¿Y qué valor tiene este invento del estetoscopio? El estetoscopio requería contacto directo con el paciente y por tanto su utilización fue controvertida al inicio, ¿verdad? Porque en aquel entonces el médico no tenía un contacto directo con el paciente. Ven ustedes que Mesmer, por ejemplo, utilizaba una varita de metal para tocarle al paciente, ¿verdad? En la parte que sentía dolor, molestia, lo que sea. El interés de Ellison en el mesmerismo surgió cuando vio demostraciones de trances inducidos y curas aparentes de varias enfermedades. Llegó a ser un defensor del mesmerismo, dando varias demostraciones e incluso desempeñando cirugías en pacientes mesmerizados. Sus colegas estaban escandalizados por eso. Y en 1837, el Consejo de la Universidad emitió una resolución donde prohibía la práctica del mesmerismo en el hospital. Y Ellison renunció y nunca más entró a la universidad. Y yo creo que él fue también exiliado en algún lugar después. El interés en el mesmerismo como un procedimiento anestésico disminuyó de forma rápida con el desarrollo de agentes químicos, porque aparecieron los fármacos, ¿verdad? Ellison, al igual que Mesmer, acabó finalmente ser expulsado de la medicina, establecida a causa de sus creencias. Pero en años recientes, la hipnosis se ha utilizado de nuevo como un procedimiento anestésico, especialmente para cirugía bucales. Yo suelo escuchar de vez en cuando eso. Acá tenemos el término hipnosis. Es por lo general acreditado al médico y cirujano inglés James Bray. Bray terminó un debate largo y mordaz acerca del papel del magnetismo y mostró la importancia de la fijación y de la sugestión para inducir un trance. Bray concluyó que la hipnosis es una forma de dormir inducida por la sugestión y por un estrechamiento de la atención. Y yo creo que hasta ahora se usa el hipnotismo en algún lugar. Bray completó la transformación del mesmerismo al que llamó neurohipnotismo o hipnotismo más abreviadamente. Y esta denominación procedía del griego hipnos, que significa sueño. Bray consideraba que el estado hipnótico era un sueño nervioso. Se usa el hipnotismo. Entonces, acá hipnotismo es el término hipnotismo, es por lo general acreditado al médico y cirujano inglés James Bray. Este ya dimos todo.
¿Por qué apareció otra vez acá? Surgieron dos teorías sobre la naturaleza del trance hipnótico. Están los partidarios en Nancy, ¿verdad? En un hospital, defendía que el estado hipnótico era una intensificación de ciertas tendencias del sueño o la vigilia ordinaria. Algunas de nuestras acciones, incluso las más sofisticadas, son automáticas. Todos respondemos impulsivamente a algunas indicaciones. Todos alucinamos mientras soñamos. De acuerdo con la escuela de Nancy, la conciencia pierde durante la hipnosis su estrecho control habitual sobre la percepción y la acción, y las órdenes del hipnotizador se convierten inmediata e inconscientemente en acciones o en percepciones alucinatorias. Dice que muchas de nuestras conductas son automáticas. Preparar el desayuno, manejar el coche, levantarnos en la cama, vestirnos, hacer muchas tareas son automáticas. Por eso es que podemos someternos al hipnotismo fácilmente. Pero hay personas muy difíciles de ser sometidas al hipnotismo. Suele decir que las personas que, por ejemplo, las personas que sufren de enfermedad mental o los débiles mentales no se sugestionan muy fácilmente. No pueden ser hipnotizados muy fácilmente. Y bueno, vamos a entrar a Sigmund Freud, que ustedes habrán escuchado muchas veces. Sigmund Freud es del siglo XIX y siglo XX ya. Con Sigmund Freud tenemos el psicoanálisis. Y el psicoanálisis está identificado con él, ¿verdad? Él está considerado como fundador del movimiento psicoanalítico en la psicología moderna. Freud también se recuerda como uno de los pioneros de los esfuerzos por perfeccionar, dice, el tratamiento de las anormalidades mentales y conductuales. Contribuyó a que la psiquiatría fuera reconocida como la rama de la medicina dedicada en especial a la psicopatología. Antes de que Freud ideara métodos eficaces para tratar las enfermedades mentales, quienes se desviaban de las normas aceptadas por la sociedad solían ser tratados como criminales o poseídos. Ya sabemos eso, ¿verdad? Entre las influencias que tuvo Freud se puede señalar. Él era amigo de Joseph Breuer, médico general que había alcanzado cierta fama local por sus estudios acerca de la respiración, lo que le brindó el estímulo necesario y comenzaron a trabajar con varios pacientes afectados de trastornos nerviosos, entre los que se destacó el famoso caso de Anna O. Ese es el paciente famoso de Breuer, también donde Freud fue discípulo prácticamente de Breuer. Breuer trató a Anna O todos los días y se convenció de que la cura por el habla, ese es la psicoterapia, ¿verdad? Nuestro método de trabajo es la cura por el habla. La catarsis, que consistía en la revisión de recuerdos desagradables y repulsivos relevados por la hipnosis, era un medio eficaz de paliar sus síntomas. O sea que Breuer aplicaba la hipnosis, ¿verdad? Dice que le trataba todos los días a Anna O, hasta que la esposa de Breuer se puso celosa, ¿verdad? Por este trato muy continuado con Anna O, que se le impuso, creo que a Breuer, y tuvo que abandonar el tratamiento, el trato con Anna O. Bueno, ¿qué pasó? Sigmund Freud viajó a París a estudiar. Después, la segunda influencia que tuvo él es cuando logró una beca, viajó a París a estudiar con Charcot durante 4 meses y medio.
En ese lapso no solo observó el método hipnótico de Charcot, también Charcot usaba el hipnotismo, sino que también siguió sus lecciones y aprendió sus ideas sobre la importancia de los problemas sexuales no resueltos en la etiología de la histeria. Porque Charcot ya comenzaba su estudio, ¿verdad? Sobre la histeria, pero hice con cierta idea sobre los problemas sexuales no resueltos. Eso se le prendió la idea ahí a Sigmund Freud. Posteriormente, Sigmund Freud rechazó la hipnosis como tratamiento de aplicación, dice. Por 3 razones él dice que no le gustó la hipnosis. Primero, no todos son susceptibles a ser hipnotizados. Por lo tanto, su utilidad se limita a un grupo selecto nomás de personas. Segundo, que algunos de sus pacientes se negaban a creer lo que le revelaba al despertarse, porque al despertarse el paciente, no sé, se le revelaba lo que dijo, lo que manifestó. Y algunos pacientes negaban eso, por lo que concluyó que tenían que estar al tanto del proceso gradual de descubrir recuerdos ocultos y escondidos de la conciencia. Entonces había una causa también por el cual él estaba rechazando el hipnotismo. Y la tercera causa, cuando por su gestión hipnótica se aliviaba un conjunto de síntomas, solía aparecer otro problema. Entonces Freud y Breuer avanzaban en direcciones diferentes. Y la creciente insistencia de Freud en la primacía de la sexualidad como la clave de la psiconeurosis contribuyó a que rompiera, porque Freud creía que el problema sexual era la causa principal de las histerias. Sin embargo, en 1805 publicaron juntos un estudio sobre histeria, que a menudo se cita como la primera obra del movimiento psicoanalista. Eso es muy importante. ¿Cuáles son los términos aplicados en el psicoanálisis? Está la asociación libre. Esta asociación libre ocurría en una atmósfera relajada, que por lo regular se lograba haciendo que se recostaran en un diván. Y el paciente comenzaba a hablar de lo que quería, con toda libertad. Freud razonaba que la asociación libre, al igual que la hipnosis, permitiría que pensamientos y recuerdos ocultos se manifestaran en la conciencia. Sin embargo, a diferencia de la hipnosis, los pacientes seguían la aparición de la remembranza, o sea, siempre recordaban, la remembranza de lo pasado. Durante el curso de las asociaciones libres, también ocurre el proceso de la transferencia, o sea, que el paciente se sometía a la técnica de la asociación libre, hablar sobre lo que le plazca, sobre lo que le venga en memoria, a la mente, a la conciencia, sin ninguna restricción. Durante esa charla de asociaciones libres, también se podía producir el proceso de la transferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que atañe a experiencias emotivas que permiten que el paciente se descargue de episodios remitidos anteriormente y le transfiera hacia el profesional, ¿verdad? Puesto que el psicoanalista es parte del proceso de transferencia y con frecuencia el objeto de las emociones, ¿verdad? Esa emoción que sentía el paciente era transferida al profesional. Freud lo reconocía como herramienta poderosa para ayudar al paciente a resolver las fuentes de su ansiedad. Son términos del psicoanálisis. En 1897, Freud comenzó un autoanálisis. Él mismo se estudió un autoanálisis de sus sueños, que se convirtió en otra técnica importante del movimiento psicoanalítico, o sea, análisis de los sueños. Es otra técnica aplicada en el psicoanálisis. En el análisis de los sueños, Freud distinguía entre el contenido manifiesto, que son las imágenes oníricas realmente que uno ve en el sueño,
¿verdad? Y el latente, lo que significaban esas imágenes vistas, ¿verdad? Ese es el significado latente, que representaba el mundo simbólico del paciente, ¿verdad? Si uno, qué sé yo, soñaba un gato negro, un paraguas, qué sé yo, todos tenían significado latente, ¿verdad? En el psicoanálisis. En 1900 publicó su primera obra importante que se llama La interpretación de los sueños, libro en el que su teoría comenzó a cobrar forma realmente, porque antes no tenía todavía muy definida su teoría psicoanalítica. Freud argumentaba que la psicología de todo el mundo, no solo de quienes padecían síntomas neuróticos, se entiende en términos de fuerzas inconscientes que hay que resolver. O sea que él ahí ya comienza a hablar del aparato mental, ¿verdad? Que existía una fuerza inconsciente y una fuerza consciente. Durante los años 20, Freud amplió el psicoanálisis e hizo que pasara de ser un método de tratamiento para quienes padecían enfermedades mentales o emocionales a un marco teórico sistemático para toda la personalidad y las motivaciones humanas. O sea, una teoría no solo ya de tratamiento de enfermedades mentales, sino ya estaba presentando una teoría, ¿verdad? De la personalidad y las motivaciones humanas. ¿Qué pasa con el inconsciente? Según Freud, la vida psíquica de los hombres tiene dos partes principales, la consciente y la inconsciente. La consciente es secundaria, es insignificante y pequeña, o sea, de lo que nosotros nos damos cuenta. Lo que uno sabe acerca de sí mismo apenas tiene importancia, es poquísimo, ¿verdad? La parte consciente que tenemos. Sin embargo, el inconsciente es, dice, la conciencia, la parte consciente es como la punta del iceberg. Y el inconsciente es todo lo que está por debajo del mar, ¿verdad? La base del iceberg. Del iceberg. Bueno. Dice, la consciente es secundaria, insignificante y pequeña. Lo que uno sabe acerca de sí apenas tiene importancia. Las verdaderas fuerzas que mueven las acciones humanas se encuentran ocultas, dice, tras la conciencia, en un reino vasto y poderoso dominado por impulsos y deseos, a los que la represión ejercida por la censura del yo consciente no les deja manifestarse. O sea, todo el contenido de la inconsciencia. Y esta inconsciencia, esta parte inconsciente, tiene censura del yo presente. Es claro, dice que esta acción de la censura del yo consciente, ¿verdad? Se debe a que el yo encuentra que la realización de esos deseos llevaría consigo sentimientos de vergüenza, de culpabilidad, de desasosiego, de angustia o displacer por el hecho que se opondrían a las normas sociales de lo que la sociedad, lo que tenemos como conductas convencionales en la sociedad. Entre el inconsciente y el consciente se encuentra el ámbito del preconsciente, o sea, como una antesala, ¿verdad? ¿En qué consiste este? Un proceso psíquico preconsciente es para Freud aquel que en cualquier momento puede hacerse consciente sin que en ellos se encuentre ninguna dificultad. O sea que está a la espera de volverse consciente. Se diferencia esencialmente de lo inconsciente, pues este no puede ser hecho consciente al arbitrio del yo, ante lo cual siempre encuentra la dura resistencia de la censura. El yo presente censura todo. El preconsciente no se hace consciente en forma permanente por el simple hecho de que nuestra conciencia es limitada, igual que nuestra capacidad de atención.
de modo que no podemos tener todo lo que sabemos y conocemos en todo instante en nuestro foco de atención. O sea, nuestra conciencia es limitada, su capacidad es limitada, y lo que está en el preconsciente no puede pasar nomás a la conciencia porque la capacidad es limitada, ¿verdad? Así como la atención. No, nuestra atención es un foco de atención. Atendemos en un foco determinado, no podemos atender todo lo que se encuentra en nuestro ambiente. ¿Qué son los instintos o pulsiones para Freud? Según Freud, la causa última de toda actividad humana se encuentra en los instintos, los cuales representan una especie de puente entre el mundo psíquico y el físico o corpóreo, pues aunque se enraizan y tienen su origen en la constitución somática, son fuerzas que se manifiestan en la vida psíquica. Y se cree que el hipocampo es el centro de los instintos, ¿verdad? En el cerebro. Eso hay que estudiar un poco el sistema nervioso, ¿eh? Hay que ir repasando las partes así por lo menos en forma gruesa. ¿Dónde está el hipocampo? ¿Cuáles son los contenidos del hipocampo? De la glándula pineal, ¿eh? Es fundamental ¿cómo era? El lóbulo frontal, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo. Todo eso es muy importante tener un poco a grosso modo cómo se caracteriza el cerebro, ¿verdad? ¿Cómo era? El hemisferio derecho del cerebro, cómo se manifiesta, cuáles son sus puntos fuertes, ¿eh? Quizás una de las mayores aportaciones de Freud haya sido la constatación de la gran plasticidad de los instintos humanos. ¿Por qué? La cual permite, en contra de los animales, nosotros nos diferenciamos de los animales, que el instinto humano puede cambiar fácilmente de objeto y de fin, porque los otros animales tienen instinto sexual y listo, punto. Pero nosotros, si tenemos instinto, por ejemplo, sexual, podemos manifestarlo a través del arte, a través de la pintura, el canto o cualquier otra actividad, ¿verdad? Para poder canalizarlo en forma óptima, vamos a decir. Por eso es muy importante nuestros impulsos, cómo manejamos. Pero no se maneja de la misma forma en todas las personas humanas, porque vemos que hay muchas personas humanas que se llevan de acuerdo, que producen su conducta de acuerdo a sus instintos, a sus impulsos animales, que no se controlan, ¿verdad? En una primera época, Freud distinguió dos clases de instintos: los sexuales y los de autoconservación. Para él, los instintos sexuales son los grandes motores de la actividad humana, además de ser los objetos constantes de la acción represora. Por esto, el inconsciente reprimido está constituido sobre todo por impulsos sexuales. Pueden sublimarse y adquirir un objeto o un fin socialmente válido. La libido, acá me parece que está mal, con B larga tiene que ser. Se denomina, está mal, ¿por qué no me corrigió? Se denomina a la fuerza por la cual el instinto sexual, dice, es representado en la mente, es decir, es el deseo sexual, y la consideramos análoga a la fuerza del hambre o a la voluntad de poder o a otras tendencias del yo. Es esa fuerza psicológica que nos impulsa a hacer ciertas actividades. La libido, es muy importante la libido. A ver un poco acá. Teoría de la personalidad. Después Freud presenta la teoría de la personalidad. Freud divide la personalidad en tres instancias principales, de cuya interacción mutua surge el comportamiento humano, ¿verdad? Tres instancias personales: el ello, el yo y el superyo. Sabemos el ello, el yo y el superyo.
En la primera, me falta una R. En la primera década del siglo XX, Freud también desarrolló su teoría psicosexual del desarrollo de la personalidad, en la cual toda persona progresa a través de varias fases a lo largo de su niñez. Y estas son oral, anal, fálica, de latencia y genital. Cada una caracterizada por un conflicto entre la gratificación de los instintos y las limitaciones del mundo exterior. Nosotros, como persona humana, componente principal, tenemos instintos. Pero ¿qué es lo que tenemos? Para controlarnos, fuera de nosotros está el mundo exterior, los demás, ¿verdad? Eso es lo que nos gobierna, ¿verdad? Podemos moldear nuestros instintos. Y entonces acá tenemos las etapas psicosexuales de Freud. El oral, que va de 0 a 1 año y medio, el anal de 1 año y medio a 3 años, fálica de 3 a 6 años, latente de 6 a 12 y genitales más de 12 años. Y después entonces habla de cada una de las características. La fase oral, verá el bebé, la etapa inicial del proceso. El bebé, todo, verá, estudia su mundo a través de su boca, de sus labios, verá. Mamar, tocar, chupar, todo es etapa oral. Esa es la etapa oral. Y muchas veces dice que esta etapa oral no está totalmente superada, porque según la teoría de personalidad de Freud, no es que una etapa es superada y se pasa a la otra etapa. Porque una etapa puede no estar superada totalmente y se enlaza con la siguiente etapa. Y dice que las personas que tienen ciertas tendencias todavía de la etapa oral son aquellas personas que ponen mucho énfasis en su boca, ¿verdad? Por ejemplo, el que fuma, el que masca chicle, el que... esas son manifestaciones de la etapa oral, dice, ¿verdad? No totalmente resuelta. Después tenemos la etapa anal, ¿verdad? Inicia alrededor del 1 año y medio y alcanza hasta los 3 años. ¿Saben ustedes que en esta etapa el niño generalmente cuando tiene la oportunidad de estar en contacto con su deposición, hasta suele ofrecer como regalo de su obra, ¿verdad? Porque ese bebé está en su etapa anal. Su obrada, su materia es como una obra suya. Esa es una etapa anal. Después está la etapa fálica, que va de los 3 a los 6 años. El interés del niño se basa en los genitales. Cuando descubre, ¿verdad? El niño descubre que tiene algo que no tiene la niña. Y si tiene una hermanita, se da cuenta, con mayor facilidad, descubre eso. Esa es la etapa fálica. Y también en esta etapa se habla del complejo de Edipo y de Electra, la atracción hacia el padre o la madre, ¿verdad? Y después tenemos la etapa latente, que va de 6 a 7 años hasta el inicio de la adolescencia. En la latencia, el aumento de la libido se orienta hacia el goce o disfrute de la actividad social. En realidad, en estos primeros años, antes de la adolescencia, antes de los 14 más o menos, hay una rivalidad generalmente entre los sexos, entre la nena y el nene. Pero a partir de la adolescencia ya comienza una atracción, ¿verdad? Y yo creo que toda esa ceremonia en los 15 años es el inicio de la atracción, ¿cómo sería? De la integración de los sexos en la sociedad. Y tenemos la parte genital, que comprende la última de las etapas psicosexuales de Freud, que se enfoca en el desarrollo de las actitudes que el individuo adopta frente a su pareja
su conducta sexual. Se caracterizan por cambios bioquímicos, fisiológicos, que van en aumento hasta llegar a su estadía más adulta, ¿verdad? Y después desciende eso, ¿verdad? Y esta, para terminar, las etapas psicosexuales se pretende servir de explicación para entender el comportamiento del ser humano en sus diferentes periodos de madurez. Esta información ha sido utilizada además para saber las limitaciones y cuáles son las habilidades que se deben potenciar dependiendo de la edad. Yo les copié la dirección de esta página web para que ustedes lean con más detenimiento y analicen, ¿verdad? Es muy interesante. Yo quisiera escucharle a ustedes si qué quieren hacer, si quieren hacer algún comentario, agregar algo, preguntar algo. Estoy a su disposición, chicos. ¿Alguien está presente todavía? ¿O ya se Sí, fueron? profe, estamos escuchando. Muy interesante, profe. Y ustedes se van a encantar con este capítulo leyendo en los libros que les doy ahí al comienzo y también con el, ¿cómo era? Con el video que les bajé de Sigmund Freud y con una página web acerca de estas etapas psicosexuales que habla Sigmund Freud. ¿Hay alguna pregunta que quisieran aclarar? De mi parte nada, profe, súper bien. Podemos, esto realmente, cuanto más lean ustedes en los libros van a encontrar que es apasionante. Yo digo que la mejor, para mí, la mejor profesión es la del psicólogo. No se termina nunca de leer todo, ¿verdad? Cada cosa que uno encuentra en los libros nuevos, en las páginas nuevas, en los libros antiguos, y ustedes en YouTube van a ver una cantidad de personas dedicadas a la psicología con cada tema impresionantes. Y ahora con la neurociencia están más impresionantes aún. Así que chicos, a mojar la camiseta, a crear el hábito de la lectura y a leer, a leer, a leer. ¿Por qué? Porque nuestra herramienta es el diálogo, la palabra, el concepto, la terminología. Cuanto más lean, se van a enriquecer, van a tener un cúmulo de herramientas para poder manejarse. Y si ustedes creen que terminamos, entonces vamos a terminar acá la clase. Espero, yo creo que acá ustedes tienen, a ver, ¿era cuestionario o la clase 12 es tarea tienen, de 5 puntos? Es muy importante eso. La siguiente clase no van a tener ninguna tarea. Así que adelante, chicos, y gracias por estar presentes. Les deseo que una feliz semana y Dios mediante nos vemos la próxima semana. ¿Qué les parece? Gracias, profe, súper bien. Dale, profe. Gracias por Muchas la gracias. participación, por estar presentes. Entonces, vamos a terminar acá. Vamos a ver. Mm.